Buen por ahí. día, Hola Mónica, ¿cómo va? Julio. ¿Te gustó Tenemos Milo J? corresponsal en... Sí, 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 no tuve el gusto, me comentó el profe de música Darío, lo de la entrega de los premios que hizo ahí en el marco del 25 de mayo, un solo con flauta traverso de uno de los grandes temas folclóricos, como me dijo que hizo Milo J con un chamamé. Claro, regido doble más que chamamé. Eh, Rápido doble. eh, pero, De pero sí, Tránsito con bien, bien. Fumarola. ¿Eh? Sí, 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 sí. La Muy verdad que bien, muy muy bien. lindo, es un tradicional, es un chico que está sondeando una nueva forma de expresión musical, que es la fusión entre expresiones históricas del folclore con su versión de sus canciones con raíz folclórica, ¿no? Así es, eso es lo que le da universalidad, ¿no? Partir del propio ámbito, situarse en nuestra idiosincrasia, en nuestras raíces más profundas y darle una dimensión lo más abarcativa posible que se conectará con otras expresiones de distintos ámbitos que seguramente se sentirán conmovidos como quienes lo pudieron ver Y se y escuchar. vincula a partir de poder expresarse a través de la música popular, ya no del folclore, ya no del trap, ya no del rap, sino del Ah, concepto de música popular, bueno, que es la expresión del tomamos pueblo. nota, tomamos nota. Lo que tendríamos que tomar nota es de cómo avanza nuestro principal socio comercial de Latinoamérica en cuanto a los beneficios de su propia población. Ayer me hiciste llegar una nota muy importante. Contá un poquito sobre eso, Lauta. Decime cuál de La de todas, Julio, Brasil. porque... La de Brasil. Ah, la de Brasil. Ah, bien, bien. Bueno, Brasil acaba de comenzar el proceso de reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas. Fue aprobada en la Cámara de Diputados, todavía tiene que ratificarse en la Cámara de Senadores, un proyecto oficial del gobierno de Lula. No es a ver, ninguna ocurrencia personal, tiene que ver con el promedio de horas de trabajo a nivel mundial, Claro. incluso con 40 estamos por encima de la media europea. Alemania, que está por debajo, también la reduce. La tendencia es a la reducción Y también de la Reino Unido, jornada. ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y Colombia también inició ese proceso, incluso con anterioridad. Hay una perspectiva progresiva también para tener en cuenta en otros escenarios, indudablemente, de 44 a 42 en un semestre y luego hasta llegar a las 40 horas semanales, estableciendo acuerdos intersectoriales. Hay sectores que se oponen, que siguen rígidos en su posicionamiento, pero bueno. Lo que sería bastante contraproducente para los intereses o para la renta que podrían estimar los propios empresarios, tomando en cuenta que al no tener que pagar horas extras, que son más costosas que las horas normales, podrían tener más turnos laborales o más trabajadores cumpliendo el rol de las 6 horas, ¿no? Bueno, en Alemania lo que estudiaron fue también el nivel de productividad y de rendimiento frente a la reducción y se ampliaba, ¿no? Se intensificaba justamente el rendimiento, incluso reduciendo las jornadas laborales y la semana laboral de lunes a jueves. No es el caso ni de Brasil, ni de Colombia, ni el nuestro, que hay otra tradición, otra perspectiva, pero sí lo que resulta de estas modificaciones es, bueno, un mayor y mejor funcionamiento de las unidades productivas en sus distintos niveles. Todavía, a pesar de los pesares, nuestra base productiva son las empresas familiares, son las pequeñas y medianas empresas, así que hay que poner Y el son las que foco sostienen el mercado en esa interno en algún perspectiva. momento, ¿no? Exactamente.
como el caso de Brasil, digamos, claro. y en parte también Colombia está transitando hacia ese esquema que es el esquema mayoritario en las distintas economías con sus distintas perspectivas a nivel mundial. Así que, bueno, es parte, como vos bien lo señalás y lo estás destacando, de lo que se viene en términos de la organización económica, laboral y productiva de los distintos países en la región y en el mundo, ¿no? Así es. En nuestra Cono Sur ya tenemos 3 polos de atractivos, me parece, de actividad. La primera es que hace 4 semanas que Bolivia está convulsa en una contradicción entre el gobierno de paz y el gobierno digamos el pueblo boliviano a través de la contención de la COP, la Central Obrera Boliviana, que estuvo interrumpiendo el tránsito de las rutas para perjudicar la logística de las grandes empresas y los intereses que intentan con los concentradores de la riqueza. Por otro lado, tenemos ya definición de fecha y candidatos en Perú para elegir al nuevo presidente, y lo último que podríamos hablar es lo de Colombia también, ¿no? Bueno, bien, Julio, qué capacidad de síntesis. Lo destaco al aire, porque más allá de nuestra amistad, uno aprende. Bien, uno toma nota, en serio. Bienvenido. Respecto a lo primero, Julio, incluso yo no lo plantearía de manera uniforme, porque hay un conflicto establecido con el vicepresidente por parte del propio Paz, que está apoyando las demandas, las protestas que tienen que ver fundamentalmente con el aumento del combustible. Así es. Y a partir de ese aumento del conjunto de los productos que dependen del abastecimiento de combustible, porque, digamos, se le puede echar la culpa a la situación de estas 4 semanas, pero venía desde antes, el aumento sostenido por el tarifazo que se produjo apenas asumió el gobierno de Paz. Claro, pero ya venía el coletazo del Lucho Arce por la situación internacional, ¿no? No a este nivel, Julio, porque lo que se hizo fue establecer una desregulación total de los precios internos y adecuarlos al precio internacional, y pegó un salto exorbitante, digamos, ¿no? El precio de los combustibles, que durante el gobierno incluso de Arce había conflictos que tenían que ver con los tires y aflojes en ese sentido, porque no había desregulado objetivamente y podía darse situaciones puntuales de desabastecimiento, pero no un precio generalizado muy difícil de acceder, salvo para los grandes grupos económicos, digamos, claro, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa situación, esa conflictividad que fue escalando y que llega a un punto determinado de sostenimiento y bueno, con represión que ya está contabilizando víctimas, ¿no? Oficialmente, más allá de lo planteado por los distintos ámbitos comunicativos, ya se está reconociendo esta circunstancia. Así que bueno, para la grandeza de la nación, no solo el mercado interno, sino diría Manuel Belgrano, la riqueza de las naciones se da a partir del logro de la unión y la integridad territorial y nacional y del conjunto de la población, y la eso famosa es lo que patria grande que definieron, la famosa patria grande que definieron Bolívar y San Martín, exactamente. Exactamente, Julio. Bueno, vamos rápido, que escuché ahí el top. Sí, vamos con Perú. Con Perú, bueno, son las, como bien vos, no las próximas, porque las próximas las tenemos ahora en Colombia, pero como hay 3 candidatos y se dan estas circunstancias de mayorías, digamos, superando el 50%, y en este contexto ni en Colombia, ni en Perú, ni en ningún lugar del mundo nadie logra en primera vuelta un porcentaje de esa magnitud, ¿no? Incluso nuestro sistema es un poquito más laxo, entre comillas, digamos, con esta cuestión en 45, la distancia de 10, pero ni así tampoco se llega en este contexto particular que estamos atravesando de
tanto nivel de polarización. En ese sentido, lo que se define la semana siguiente, digamos, dentro de 15 días en Perú, es directamente la presidencia de la nación, ¿no? Con los dos candidatos que superaron la Keiko instancia Fujimori, primaria. la hija del famoso dictador, y Roberto Sánchez. Por otro lado, que no es Sandro. Que no es Sandro y que, bueno, sigue la línea del expresidente Castillo, es una expresión de la ruralidad y de todo el mundo vinculado a esa tradición ancestral existente no solo en Perú, sino en gran parte de nuestro continente. Y bueno, ahí tenemos planteada esa disputa abierta que seguramente será muy reducida en cuanto al margen de definición y que, bueno, una expresa el modelo vigente en Perú, que es de una concentración cada vez mayor de riqueza, de recursos, también de poder simbólico y del uso de la palabra, ¿no? En donde hay una élite política que de algún modo se desprende del resto de la sociedad para ser quienes de alguna manera se sienten con la capacidad y la posibilidad de ser los que usufructúan la situación que está llevando adelante un país primario exportador, cada vez más primarizado y precarizado a nivel interno, no primarizado hacia afuera y precarizado a nivel interno. Por eso, bueno, son dos proyectos que se ponen en disputa en un modelo que funciona más allá de las crisis políticas, funciona en términos de estabilización financiera, de sostenimiento de la perspectiva extractiva hacia el mercado externo, pero que transforma a la población en trabajadores informales en el mejor de los casos y, bueno, el 50% de los peruanos y la peruana no tienen heladera, entre otros detalles, claro, ¿no? Sí. Así que imaginémonos cómo... el grado de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Es exactamente, en un país como el nuestro, plantear algo así chocaría, pero es el modelo que muchos funcionarios nacionales tienen como perspectiva, así que a estar atentos a lo que suceda entonces en 15 días en nuestro país hermano, y andino, bueno, y ahora vamos a semana Colombia. que viene Colombia con 3 candidatos, digamos, el candidato oficial, senador, al igual que una de las candidatas que apoya el expresidente Uribe, Álvaro Uribe, que ahora tiene algunas situaciones vinculadas a la utilización de paramilitares y, bueno, cómo se daban determinadas operaciones totalmente armadas, digamos, para perjudicar ya no a organizaciones guerrilleras o de lucha armada, sino directamente a organizaciones campesinas, organizaciones sindicales. Claro. Otro expresidente, Santos, denunció esa situación dentro del propio esquema conservador y ahí se inició todo un proceso que lo tiene al expresidente involucrado seriamente. Pero bueno, es una figura de peso específico, una familia además del ámbito político. Hay un candidato con cierto parentesco que fue víctima, digamos, de la violencia interna en Colombia, así que de algún modo todo eso coloca a su candidata con cierto grado de expectativa para pasar a la segunda vuelta, con el otro candidato que es la expresión de las extremas derechas contemporáneas, que se identifica con Trump y con todo este tipo de liderazgos, y que tiene algunos aspectos llamativos, como por ejemplo que fue abogado defensor de un denominado empresario bolivariano que recientemente fue extraditado a Estados Unidos, ¿no? Una de las figuras, Saab, creo que el apellido, él era el abogado defensor, vamos, así que ahí hay algunas cuestiones vinculadas a distintos organismos que operan en la región y que hacen operaciones de toda índole. Bueno, perfecto.
Yo lo que también quería destacar es Sí. la cuestión de la particularidad de cerrar Venezuela a las fronteras territoriales que se tiene, tanto con Venezuela como con Ecuador, con Perú y con Brasil, ¿no? Eh, no es una Bueno, situación común. y la verdad que no, la situación de Venezuela no está resuelta ni mucho menos, ¿no? Desde aquel fatídico 3 de enero hasta la actualidad hay cierto nivel de estabilización a partir justamente de la construcción política que se logró en estos últimos 20, 25 años, pero con amenazas constantes y sonantes y también, digamos, concesiones de soberanía en términos económicos permanentes, de toda índole y de todo tipo, y que se traduce también a nivel político con esto que estás afirmando, porque incluso Colombia había establecido todo un acercamiento con Venezuela, que Claro. son vecinos, socios históricos, y seguramente se pueden potenciar, como lo hicimos nosotros con Brasil, por ejemplo, cuando en el año 2011 llegamos al mayor nivel de crecimiento de la historia de ambos países, a partir justamente de ese vínculo estratégico que se había iniciado en el año 2004. Y tomemos en Bueno, cuenta que Venezuela, Ecuador y Colombia son limítrofes con Guayana, que tiene ese gran reservorio de petróleo que está en discusión también, todavía, sí, ¿no? sí, 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 la franja Pero, del Orinoco. claro, Y Ecuador está interviniendo, digamos, creo que lo declararon persona no grata o algo así, el presidente actual de Colombia, y hay claro. toda una serie de amenazas. Bueno, hubo en otro momento, hace algunas décadas, ahí un conato de enfrentamiento que, bueno, en ese momento recuerdo que había empezado a intervenir el UNASUR y los distintos organismos regionales que permitían Sí, y particularmente permitieron Néstor desactivar. Kirchner, digamos, fue Exactamente, el que exactamente. intervino en Pero ahora, esa situación de conflicto, demostrando, por el contrario de la acción que tiene el actual presidente, que fomenta la adhesión a conflictos bélicos. y, y, Néstor Kirchner desactivaba y los conflictos bélicos entre incluso, países. incluso con alguien que podríamos ubicarlo no como parte de su espectro ideológico, que era el propio Álvaro Uribe, Claro, digamos, claro. que formó parte de la negociación y cumplieron, establecieron acuerdos para desactivar esa Bueno, pero escalada. eso tiene que ver también, Lautaro, con una lógica que viene manteniendo Latinoamérica, que es nosotros no somos injerencistas, estamos defendiendo la paz, no estamos a favor de la guerra y en muchas Ujú. oportunidades no tomamos partido, sino que simplemente intervenimos para pedir que se resuelva en forma pacífica los conflictos que puedan llegar a tener los países hermanos, ¿no? Así es, por eso, bueno, el Papa Francisco siempre destacaba a nuestro continente como un continente de paz, Ujú. pero no solo para cerrarnos internamente, sino para dar un mensaje Hacia el necesario en mundo, este claro. mundo convulsionado que nos toca en suerte, ¿no? Bueno, también es real que, por ejemplo, en el conflicto de Irán, Estados Unidos han vuelto a tener algunas escaramuzas. No podemos decir que hayan sido de magnitudes como las que ya pasaron en el medio de Ujú. un tratamiento de paz. Así que, si te parece, también hay una situación entre Ucrania y Rusia que supongo que la semana que viene ya se va a ir resolviendo. Hay ataques mutuos. Eh, si te parece, el viernes que viene lo tomamos a esos ¿Cómo dos no? puntos como ¿Cómo no, referencia para Julio? poder hacer un análisis, ¿eh? Así intentaremos hacer conjuntamente, que sale mucho mejor. Y esperamos también los aportes de Mónica, por supuesto, que seguramente estará ocupada en otras tareas. Así es. No, la verdad que te estaba escuchando y estaba también viendo los candidatos a presidentes en Colombia, todos con propuestas de mano dura y quién la tiene más dura, ¿no? Una cosa impresionante. La verdad que me alarma, me alarma. Sí, sí, hay que hacer la distinción, digamos, ¿no? El Sí, candidato pero oficial planteó esta reforma, apoya esta reforma laboral, apoya el aumento del salario mínimo,
plantea toda una perspectiva a nivel educativo, de ampliación justamente del universo educativo y del acceso a la salud, que para Colombia es importante, una novedad absoluta. Sí. Y él formó parte de acuerdos de paz. El padre fue asesinado, Claro. ¿no? Fue víctima de estas conflagraciones y tuvo un rol protagónico, al igual que el presidente actual, concreto, ¿no? En llevar adelante procesos de paz en una sociedad que, bueno, tiene a la violencia atravesándola desde hace varias décadas. Es verdad. Y que bueno, tampoco es un escenario sencillo para llevar adelante. Sí, pero por ¿sabes supuesto. a mí que me llama la atención, o lo que yo por lo menos lo vengo observando? Que Sí. todos los gobiernos de centro izquierda, ninguno de ellos abandonó las políticas de seguridad de derecho. Eso a mí me llama mucho la atención. Eso se Puede mantiene. ser otro tema para discutir el viernes que Dale. viene, Julio. Ahí vamos. Proponernos Mónica, muy importante, interesante, y son los grandes temas que nos atraviesan, así que tomamos nota y vemos cómo podemos profundizar. Bueno. Así esperamos, entonces el viernes que viene nos volvemos a ver. ¿Cómo no? Pasaba el doctor Lautaro Bruera por nuestra Vox Populi, ¿eh? Un abrazo.